Y estamos ya conectados con Lía Calderón, quien es directora del Registro Electoral del RENIEC, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del padrón electoral previsto para estas elecciones municipales complementarias 2023. Para que lo entienda la ciudadanía que no es experta en estos términos electorales, ¿en qué consiste el padrón electoral, por favor? El padrón electoral es un insumo muy importante en el proceso electoral. En él está la relación de electores. El padrón electoral, yo quiero explicar que se depura, que se publica en las zonas, que luego de que la ciudadanía ingrese su trámite, tiene una fecha de cierre. A ver, una vez que se cierra el padrón electoral, RENIEC procesa todos los trámites que ingresaron en esta última fecha hasta su aprobación. Entre este cierre del padrón y aprobación del padrón hay una etapa de depuración. Es muy importante que la población entienda que esta fase es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a las ciudades, publicamos una lista de padrón inicial, la ciudadanía expresa sus tachas, nosotros seguimos retirando a los fallecidos, los ingresos que se hicieron hasta el día del cierre del padrón electoral se van procesando. Esta es una etapa muy corta, muy intensa, pero muy necesaria. Correcto. En el caso de las elecciones complementarias, es un proceso pequeño que es poco conocido, pero que está totalmente regulado. Las elecciones complementarias se dan en aquellas zonas donde el 50% de ciudadanos no acudió a votar, o cuando los 2/3 de sus electores por cada zona tuvieron votos nulos o blancos. En Correcto. este caso, yo le quiero explicar a la población y a su audiencia que este proceso se dio anteriormente, posterior a las elecciones regionales. Para las elecciones regionales 2022 se eligieron autoridades, alcaldes, en más de 1.800 distritos, pero quedaron 12 que tuvieron esta condición. 50% de personas no fue a votar o se declararon blancos y nulos 2/3 de su electorado, del padrón electoral. Entonces, es importante que la población sepa que esto es frecuente, que se da luego de un proceso electoral, que se dio en el 2019, que se está dando en este contexto que es totalmente distinto, y que el sistema electoral se encuentra trabajando para poder cumplir con las expectativas de la población. Sin duda. Tenemos ya un cronograma aprobado, se convocó el 4 de enero, se cerró el padrón el 7, o sea, tenemos una serie de actividades que están establecidas en el calendario que aprobó el Jurado Nacional de Sin Elecciones duda. para que estas zonas tengan un proceso electoral. Ahora, según el cronograma electoral, y a ver si es que desde Switcher me pueden ayudar con la imagen del cronograma electoral previsto justamente para estas elecciones municipales complementarias, señala que el 7 de enero de este mes, ¿no?, se cerró el padrón electoral. Y el 16 de este mes también se envió el padrón inicial de parte del RENIEC al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué implica este envío de un padrón inicial? ¿Por qué esta especificidad? Esta especificidad se da porque el padrón electoral está sujeto a la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. En este primer padrón se envía en cierta data, que luego es comparada con la data que se envía en el padrón preliminar o en el padrón ya depurado. En ese cuadro que ustedes ven, por ejemplo, tenemos este 16, ¿estoy yo señalando con la manito o son ustedes? Sí, 16, y ahí podemos ver claramente que se envió el preliminar. Claro, 16 de Perdón, enero. la lista de padrón inicial, perdón. Sí. Entonces, esta lista de padrón inicial se envía para que posteriormente, el 1 de marzo, se envíe el padrón preliminar. En este tiempo, ¿qué hace RENIEC? RENIEC hace publicaciones, RENIEC termina de procesar todos los ingresos que se dieron a la fecha del cierre del padrón.
Desgraciadamente hemos tenido una época de pandemia, hemos tenido convulsión social, pero también tenemos una cultura de ingresar nuestros trámites a última hora. O sea, entonces, esta etapa es corta y es muy intensa, pero es una etapa en que el padrón básicamente se depura. En las zonas donde se iniciará el proceso complementario, nosotros vamos a hacer una publicación de lista de padrón inicial para que la gente se acerque y pueda ver quiénes son los electores en su zona. Es un acercamiento de RENIEC a la población. Correcto. Se pueden presentar una serie de tachas. A veces se nos alcanza alguna información. También nosotros nos acercamos a las localidades para recoger actas de defunción. Tenemos toda una serie de trámites internos destinados a que nuestro padrón sea un padrón sano, un padrón depurado, un padrón actualizado. Correcto. Ahora, la ciudadanía se estará preguntando, estas elecciones municipales complementarias que vienen de las elecciones regionales y municipales del año pasado, ¿cuántos votantes, ¿no?, están habilitados o van a ser habilitados en todo caso para participar en estas elecciones? Porque es muy importante tener la cifra para saber la magnitud también de este proceso, ¿no? Este proceso es bastante pequeño, tiene casi 23.000 electores, 22.998. En realidad, a la fecha, esta es la cantidad de electores que tenemos en la fecha de la emisión de la lista de padrón inicial. Pero estamos sujetos a depuración, evidentemente hay personas que pueden haber ingresado trámites que están todavía en proceso, porque sabemos que el día del cierre del padrón hasta esa fecha se ingresan trámites. También hay gente que también habrá ingresado en las inscripciones de defunción. Entonces, es una cantidad como que es una primera foto, imaginemos que es una primera foto que va a ser comparada con la última foto que es el padrón preliminar, que luego de la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones se aprobará el día 10 de marzo como fecha límite. Correcto. Ahora, para este proceso electoral y en general en los procesos municipales tienen la opción también de votar aquellos ciudadanos extranjeros que se hayan inscrito. ¿En este proceso electoral se da esta situación o no? Sí, en el proceso regional y municipal existe la posibilidad que se inscriban extranjeros. En el caso del proceso general total, se aperturó el padrón de extranjeros y se cerró en la misma fecha del cierre del padrón electoral. Hubieron solo 153 extranjeros inscritos. Para este proceso, que es muy pequeño, no han habido inscripciones, se abrió por un periodo mucho más pequeño, evidentemente, y es un derecho que tienen los ciudadanos extranjeros, es una norma que ya tiene bastantes años, tienen ciertas condiciones, no cualquier extranjero puede participar. Correcto. Son vecinos ya que tienen que tener carta de extranjería, tienen que tener 2 años de residencia, o sea, tienen una serie de condiciones que les dé una vinculación con el entorno en donde ellos se desarrollan, y es una norma, como repito, que está hace bastantes años vigente. Correcto. Bien, es importante mencionar que cerca de 23.000 ciudadanos van a votar o estarán habilitados en todo caso para asistir a las urnas este 2 de julio en las elecciones municipales complementarias 2023. Le agradecemos a Lía Calderón, directora del Registro Electoral del RENIEC, por toda la información que nos ha brindado durante esta entrevista. Le damos los buenos días. Buenos días. Y estamos ya conectados con Lía Calderón, quien es directora del Registro Electoral del RENIEC, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días.